Bartesagui, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Victoria? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Con todo gusto. Bueno, hay una frase histórica en el Uruguay, ¿no? Y es que el Uruguay se salva con el agro o perece con él. ¿Cabe preguntarse si hoy Uruguay se salva con China o perece sin ella? No No es para así. tanto, ¿no? No para tanto, pero por supuesto que sería un gran paso, porque se trata de la segunda economía a nivel mundial, que próximamente va a ser la primera, que además nos compra una gran cantidad de productos, es nuestro principal socio comercial, que puede comprarnos mucho más, porque no solo se trata de vender o mejorar las condiciones de lo que ya vendemos, sino de intentar colocar lo que todavía no vendemos, ¿no? O de también asociarse con China para producir o captar inversiones o algunas otras variables muy relevantes en esta relación que hoy todavía están prácticamente apagadas. Por lo tanto, es el primer paso para muchos otros que se pueden dar. Eso hay que analizarlo desde ese punto de vista, me parece. Bien, y yéndolo a cosas más bajadas a tierra para que quienes estamos por fuera de estas negociaciones podamos llegar a visualizar el escenario. Capaz que sí terminamos comprando celulares más baratos, ¿no? Ya está planteado, hay sectores que se van a beneficiar. ¿Quiénes se van a perjudicar? ¿Qué sectores se perjudicarían de nuestra economía, de nuestra industria? Sí, los estudios bueno, el estudio de la Cámara de Industrias de ayer, que hacía mención el tape, plantea una gran cantidad de sectores que se podrían ver afectados. Lo hace a través de una metodología distinta del estudio que se espera del gobierno o del que estamos elaborando, por ejemplo, en la Universidad Católica. Lo hace más a nivel cualitativo, más a nivel de consultas a los sectores industriales y no tanto calculando cuál es la realidad de ese sector en términos industriales, qué es lo que ha pasado en la historia, qué nivel de competitividad tienen. Es una metodología distinta que aporta, pero quizás la cantidad de sectores que en este estudio se ponen como afectados, bueno, habría que complementarlos con otras metodologías. Pero allí están los de siempre, Victoria, que son el calzado, el textil, el plástico, el sector metalúrgico, la Cámara agrega el sector vidrio, juguetes, o sea, plantea muchos otros que en otras metodologías no saltan. Pero está claro que en un paso de esta naturaleza que se está dando con China, esos son los sectores que se podrían ver afectados porque son los que tienen aranceles más elevados para importación. Claro, bien. ¿Y qué tanto le cambia a China? Eh, em, Nada, los aranceles que podamos poner, más altos o más bajos. nada, nada. Por eso hay que entender que un TLC con China no tiene que ver con esto que se está discutiendo hoy. Está muy bien el estudio de la Cámara, está muy bien los que van a venir, sí, porque hay que atender a esos sectores que por bajar de aranceles se pueden ver afectados. Claro. Pero se puede plantear a China una excepción. Se Bueno, puede de hecho creo que el estudio habla de infinidad de excepciones, ¿no? Un universo infinito de excepciones. el estudio habla de excepciones que China permitió en el caso de negociaciones, por ejemplo, con Perú o con Chile, Sí, o con Costa Rica, que son los ejemplos que se ponen, que todos ponemos como referencia, porque son los únicos tres TLCs que tiene con los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿hay margen para eso? Sí, porque la audiencia tiene muy claro que China no está esperando nuestro gran mercado para vendernos más lógicamente, calzados, sí. que además es un producto que ya ni siquiera produce. O sea, sí produce, sigue siendo un gran productor, pero hoy China es un gran productor de tecnología. Entonces, sí, ¿puede la producción nacional verse afectada por esa baja de arancel? Sí, pero también es cierto que los consumidores, que hoy pagamos aranceles del 35% o del 20 o del 25% para importar una gran cantidad de productos, nos podemos ver beneficiados porque baja el precio de importación de esos productos. Por lo tanto, cuando hablamos de algo de esta dimensión, de cerrar un TLC con un país como con China, un país tan pequeño como Uruguay, tenemos que, me parece que agregar otros componentes ¿Cuáles? que no son los bienes, que son los servicios, que es el impacto de Uruguay en su imagen internacional por cerrar un TLC con China, que es la capacidad de captar inversiones, que es el monto de cooperación que puede aumentar a través de este TLC y que puede hacer la diferencia. Ya China es un gran cooperante en el caso de Uruguay, las posibles infraestructuras, inversiones en infraestructuras que puede llevar adelante China en Uruguay a partir del TLC, todo lo que tiene que ver con la asociatividad empresarial para empresas chinas invertir en empresas uruguayas y poder exportar a diferentes lugares de América Latina. Es mucho más amplio que ver si vamos a ganar porque vendemos un lácteo o ver si vamos a perder porque bajamos el arancel de calzado. Yo no estoy diciendo que los estudios que tienen esa metodología estén mal, bienvenidos, pero los estudios deben tener
otro tipo de capítulos que son los que van a marcar la diferencia en un eventual TLC entre Uruguay y China. ¿Hay más de decisiones o de beneficios eventuales geopolíticos que comerciales? Para el lado de China no cabe una duda, Victoria, ¿no? Nosotros, por supuesto, que a nivel de imagen estamos cerrando de iniciar las negociaciones el año que viene, un TLC con la segunda economía en el mundial y la primera, con un gran proveedor de productos tecnológicos. Además, estamos logrando avanzar en una discusión que el Mercosur necesita. Porque este paso que está dando Uruguay con China lo que hace es generar una discusión profunda en el Mercosur. Y bueno, es también... a eso voy. Sí. También, perdón. ¿Hasta dónde lanzarnos en este viaje sin una suerte de bendición, digamos, de Argentina o de Brasil, que ya de hecho bastante complicados nos están haciendo la historia, ¿no? Sí, las bendiciones, después de 30 años de no avanzar y no abrirse al mundo, uno no puede seguir esperando una bendición que no va a venir. Ya no hay que esperar más. No vendrá la bendición, pero pueden venir represalias, ¿o no? Desde el lado de Argentina podrían venir. Argentina es un mercado cada vez menos importante para Uruguay. Tenemos una relación 3-1. En lo que viene, sí es un socio estratégico en otros asuntos vinculados a servicios. Tenemos un vínculo, por supuesto, muy profundo con Argentina que no lo queremos romper. Pero yo diría que la bendición de Brasil de cierta forma está, Victoria, ¿no? Porque si bien decir Brasil es algo muy amplio, porque hay que ver cuál es la posición de Itamaraty, cuál es la de economía o cuál es la del presidente Bolsonaro, está claro que Brasil está permitiendo que Uruguay avance con China. Está claro que Brasil está permitiendo que Uruguay siga adelante con la discusión de la flexibilización en el bloque. El que está cerrado a discutir nada es Argentina. Pero Argentina está cerrado a discutir nada hace 30 años vinculado con la apertura a nivel internacional. Entonces lo que decimos es, ¿cuánto más vamos a esperar si recientemente un estudio ubicó a Argentina y a Brasil entre las economías más cerradas del mundo? Si el arancel del Mercosur duplica la media internacional, ¿cuánto más podemos esperar? Porque nuestra economía, que es pequeña y que además es competitiva en el sector agroindustrial y en algunos subsectores de servicios, con 3.400.000 habitantes no podemos estar cerrados al mundo. Entonces, ¿tenemos que negociar y buscar la bendición? Sí. ¿Pero tenemos que aceptar un no como respuesta? No. Tenemos que definitivamente avanzar y aprovechar que Brasil nos está guiñando el ojo y que China está dispuesta a avanzar ahora y quizás hace 3 años lo pensaba un poquito más, ¿no? Bien, ¿y el alcance de este eventual TLC? En definitiva, ¿quién lo va a resolver o decidir? ¿China? ¿Uruguay? ¿Alguna señal que pueda dar e interpretarse de los vecinos? Eso es interesante porque el alcance es complejo, porque uno siempre tiende a pensar que cuando Uruguay negocia con China, ¿no? Que para que la audiencia tenga claro, si China es el 13-14% del comercio mundial, Uruguay es el 0,005% del comercio mundial. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos negociar con China en TLC? Y algunos dicen, bueno, Uruguay tendría que tener 100 negociadores dedicados a negociar con China. No, Uruguay lo que tiene que tener es una idea clara de qué quiere alcanzar con el TLC con China. Y China, por supuesto, que tiene una idea clara de por qué quiere cerrar un TLC con Uruguay. Entonces, somos 2 países soberanos. Nosotros no somos un país de África Central. Tenemos soberanía, tenemos instituciones, podemos decir que no y que sí. Podemos negociar si tenemos la idea clara de qué queremos negociar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el alcance del TLC lo van a definir las 2 partes. Y tenemos que aprovechar que China, en este contexto está convulsionado a nivel internacional, donde está enfrentando una guerra que no es solo comercial con Estados Unidos, es geopolítica y geoestratégica, tenemos que aprovechar que China quiere tener un socio serio como es Uruguay hoy en América Latina. Quiere, lo necesita. Y además que tiene intereses, por supuesto, desde el punto de vista... Sí, le viene muy bien. No es que China, si no cierra el TLC, tiene un problema desde el punto de vista de las relaciones internacionales. No, por supuesto que no. Bien. Pero le viene muy bien en su estrategia con América Latina. Y le viene muy bien un socio como Uruguay en este momento. En una América Latina, Victoria, que está atravesando muchas dificultades. Porque ¿qué país en América Latina está estable hoy? Pensá, nombrame uno. ¿Qué país tiene estabilidad desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político? ¿Qué país tiene un manejo tan muy bueno de la pandemia como el nuestro? Bueno, Uruguay tiene cartas para mostrar. Y Uruguay es un país reconocido a nivel internacional, en lo institucional, en su respeto de muchos asuntos claves en la agenda global. Entonces, claro que a China le viene muy bien
poder invertir en Uruguay, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las energías renovables. ¿Por qué? Porque China quiere atender a este punto de la agenda internacional y reaccionar frente a esa agenda internacional. Y lo hace con un socio que hoy es reconocido en la región. Entonces, en la estrategia de un China como un global player, por supuesto que ya lo es hace tiempo, pero en su estrategia de seguir profundizando los lazos con esta región, bueno, Uruguay encaja perfecto en esos intereses, ¿no? Y nosotros es lo que tenemos que saber leer para entender que a China no le preocupa vender más textiles o calzado en Uruguay. Entonces, sí, suena obvio. no va, bueno, es algo obvio, pero hay que decirlo, porque si nos vamos a tender a discutir si el arancel es del 35, del 20, claro. Y si por eso vamos a decir que vamos a cerrar un TLC, ojo que me parece que podemos perder de vista lo importante. Bien, y hablando de importante, desde la perspectiva geopolítica, esta sociedad, si se quiere, con China, ¿en qué lugar nos deja en nuestro relacionamiento con Estados Unidos? Bueno, las tensiones con Estados Unidos y con Europa siempre están cuando uno avanza con China, pero cuando uno avanza con Europa también están con Estados Unidos. Cuando uno avanza con Estados Unidos, reacciona la Unión Europea. Digamos, estos tres jugadores de las relaciones internacionales... Pero en ganar o perder, ¿no? ¿Qué podríamos perder? Hay tensiones, por supuesto que hay tensiones del lado europeo. Con la Unión Europea tenés un acuerdo que todavía no está en vigencia. Bueno, ¿qué va a salir antes? ¿El TLC con China o el acuerdo con la Unión Europea? No me cabe la menor duda que si los tiempos se cumplen, porque tampoco podemos garantizar nada, Victoria, ¿no? Tienen que darse una sucesión de hechos para confirmar que se inicien las negociaciones formales el año que viene para el TLC. Pero si cerramos en diciembre el estudio de factibilidad que está en marcha entre los dos gobiernos e iniciamos las negociaciones formales, las lanzamos en febrero, por supuesto que lo que va a terminar, si va a entrar en vigor antes el TLC Uruguay-China, que es lo que va a entrar el acuerdo con la Unión Europea. Pero eso ya lo tenés cerrado. Eso tenés que seguir insistiendo para que entre en vigor y hacer todo lo posible para que ese acuerdo siga su marcha. Y Estados Unidos, que muestre sus cartas. ¿Cuáles son las cartas de Estados Unidos? Estados Unidos propone un TLC con Uruguay o un TLC con el Mercosur. Estados Unidos quiere competir en la infraestructura portuaria, quiere discutir la infraestructura de la hidrovía. Discutamos, que invierta, que compita. De eso se trata. No podemos decir que no a China porque Estados Unidos dice que no. Si decimos sí a China en tal asunto y Estados Unidos... Cabe la posibilidad que esto sea como una suerte de alerta, siempre teniendo en cuenta nuestras dimensiones y justamente no quedándonos en el tema de los números de arancel más barato, más alto y cuánto podemos beneficiar sectores o perjudicar otros, sino desde lo geopolítico puede leerse esto como una intención de alerta para que también la lean en el norte y, bueno, tomen cartas en el asunto. Bueno, muchos en Uruguay les gustaría que ocurra eso, que esto sea solo una alerta y que esto desemboque en quedarnos solo con la Unión Europea y que desemboque solo en una relación profunda con Estados Unidos. Para mí es un gran error. Creo que no es la opinión del presidente de la República. No sé de otros ministerios, pero creo que no es la visión del presidente de la República. El presidente de la República quiere cerrar un TLC con China y me parece que es una excelente lectura de lo que ocurre a nivel internacional. Ahora bien, eso no quiere decir no avanzar o no tener una agenda tan relevante como la que tenemos con Estados Unidos o con Europa. Porque por supuesto que con Estados Unidos o con Europa podemos discutir sobre asuntos que no discutimos con China. Y eso es así. Un país del tamaño de Uruguay tiene que ser pragmático en sus relaciones internacionales. No puede ir solo con China y no con Estados Unidos. Tiene que ir con China en lo comercial porque es tu principal socio y tenés muchas oportunidades allí. Y tenés que ir con Estados Unidos también en lo comercial, pero también con Estados Unidos discutir asuntos de la agenda hemisférica, sobre la OEA, sobre Cuba, sobre Venezuela. Y con la Unión Europea, una gran cantidad de asuntos relacionados con inversiones, con cooperación, etc. Se trata de una agenda diversa, no es uno u otro. Pero ojo, no creo que el paso dado, y mi nombre al presidente de la República, porque me parece, Victoria, que el paso dado con China tiene un componente muy claro de diplomacia presidencial, ¿no? Entonces, el paso dado con China no creo que sea solo un paso de quiero ver si genera una reacción de Estados Unidos y de Europa. No creo que sea eso. Creo que vamos a hacer un TLC con China porque hay una convicción de parte del presidente de la República en eso y hay una convicción de China que le es muy útil avanzar con Uruguay en ese sentido. Y bueno, y Estados Unidos y Europa reaccionarán, pero reaccionarán de acuerdo al tamaño de lo que es Uruguay. Tampoco tenemos que pensar que en Washington están tremendamente preocupados por la movida que está haciendo Uruguay. Eso es ponernos en un lugar o en Bruselas. No, por eso yo decía, salvando nuestras dimensiones y, ¿no? Nuestro ego. Salvando de nuestra... No, porque hay gente que cree que realmente
Estados Unidos está preocupado por esto. No, Estados Unidos está haciendo consultas como se suelen hacer, porque Uruguay es un país serio y clave en la subregión, mucho más en momentos donde están Chile atravesando las dificultades que está atravesando, Brasil, Argentina, todo lo que ya sabemos. Entonces, eso sí, Uruguay es un socio muy importante para la Unión Europea y para Estados Unidos, pero no creo que esto de China inquiete. Todo se sobreexagera para que las cosas no ocurran, y ojalá que ocurran, ¿no? Bien, y hablando de sobreexagerar, tal vez no sea el caso, pero cuando se cita el caso de Chile, por ejemplo, en experiencias de TLC con China, hay estudios que de alguna manera expresen que sí, que aparecieron allí los beneficios que se deducen vamos a tener en este eventual TLC con China. ¿Cuántas empresas chinas han estado invirtiendo en empresas chilenas, por ejemplo? Sí. A ver, hay indicadores muy claros de las inversiones de China en Chile. Los indicadores del crecimiento del comercio son, por supuesto, enormes. El resultado, más allá de que ahora Chile está revisando algunos aspectos de su relación con China, hay que decirlo claramente, pero bueno, claro, después de tantos años de tener un TLC, ¿no? O sea, están en una película, son actores de una película que nosotros todavía ni siquiera estamos haciendo la cola para comprar la entrada, para verla, ¿no? Entonces estamos un poco tarde, pero de todas formas, a mí no me gusta la sobreexageración de los modelos. Creo que compararnos plenamente con Chile es un error. Hay que tomar ejemplos positivos de Chile, ejemplos positivos de Perú, pero no podemos comparar las estructuras productivas de Chile con la de Uruguay. No podemos comparar la estructura productiva de Perú con la de Uruguay. No podemos comparar las capacidades que ha tenido o las capacidades que ha desarrollado Chile en los últimos años en la exportación de servicios y lo que tiene que ver con su capacidad logística, lo que tiene que ver con su capacidad de promoción comercial con las que tiene Uruguay. No es comparable. Entonces yo creo que sobreexagerar, bueno, es verdad que desde el momento que el estudio de la Cámara de Industrias lo hace un ex negociador chileno, es normal que se hable mucho de Chile y aparte es un caso de éxito, pero a mí me parece que ahí hay que poner sí, ciertos recaudos en cuanto a que Chile no es todo y no es comparado en todos los casos, no es comparable en todos los casos la realidad uruguaya, tampoco Perú. No, está bien que lo marque porque muchas veces se utiliza ese vínculo directo como modelo a seguir, ¿no? Y tiene bemoles como... Y no, Victoria, porque el 60 y largo por ciento, casi 70% de las exportaciones de Chile tienen que ver con cobre y derivados de cobre. O no podés comparar lo que ha ocurrido en Chile desde el punto de vista de su firma de acuerdos comerciales. Tiene más de 30 acuerdos comerciales con más de casi 60 países a nivel mundial. Entonces, es una historia no comparable y además tiene, por supuesto, su vínculo con Asia-Pacífico, ¿no? Ellos miran para Asia-Pacífico. Claro. Y nosotros miramos para el Atlántico, y Asia-Pacífico fue la revolución del comercio mundial en los últimos 20 años, y nosotros todavía seguimos mirando para el Atlántico. Entonces, yo creo que hay que tomar componentes de los casos que tenemos en la región, porque hay que compararlos, porque si hay TLCs vigentes tenés que aprovecharlos. Exacto. Pero no tenemos que pensar que es lo único. No, Uruguay tiene características productivas distintas a las de Chile, y además forma parte de una región, que es el Mercosur, que también son componentes que tenemos que tener en cuenta. Bartesagui, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ¿les parece? Y a la vuelta, por supuesto, panelistas.